Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenida Ana Fernández, Ana Fernanda Sánchez. Usted es directora de la Casa de la Diabetes y la vicepresidenta de la Federación Internacional de la Diabetes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana Fernanda. Las cifras de diabetes en Ecuador son alarmantes. Muy buenos días con todos y todas. Para mí un gusto poder compartir esta mañana con ustedes esta importante información. Como usted bien lo ha dicho, las cifras en el Ecuador de la diabetes, obesidad y otras patologías son alarmantes. Debemos generar este llamado de atención. Se habla de una prevalencia de diabetes a nivel nacional del 5.53%. Significa que 1 de cada 18 ecuatorianos tiene diabetes. Es así. Esto responde a malos hábitos, porque es una diabetes de tipo 2 de la que se está hablando en la nueva encuesta y en todos los resultados obtenidos. Bueno, la encuesta nos da los resultados de diabetes en general. Desde 5.52 tenemos que ver que el 70% es diabetes tipo 2. El 30% restante se dividen en otros tipos de diabetes, que es la diabetes gestacional, por ejemplo, que es un tipo de diabetes que cada vez está siendo más prevalente en nuestro país, en las mujeres en edad reproductiva, y pues también la diabetes tipo 1. Y la diabetes por otras causas, o como decían los participantes de la encuesta nacional, no recordaban qué tipo exactamente de diabetes tenían. Esto nos lleva a pensar que la población inclusive tiene un desconocimiento de cómo manejar el control y el tratamiento de su enfermedad. Ana Fernández, usted acaba de mencionar algo importante. El 70% del grueso es de tipo 2. Es ahí donde va el cambio de hábitos y los malos hábitos de la población, ¿verdad? Obesidad, sedentarismo, mala alimentación. Por supuesto, la diabetes tipo 2 puede ser heredada o adquirida en el medio. Y en el tema de ser adquirida, pues juega mucho el tema de la mala alimentación, como usted bien lo ha dicho, el sedentarismo, que es otro de los factores que está cada vez más predominante en nuestro medio por diferentes factores, por el tema de la seguridad, por el tema de que las personas vivimos muy ajetreadas con el tema laboral, por diferentes temas somos sedentarios. Además que la pandemia marcó un antes y un después en este proceso, porque ahora estamos conectados a una pantalla, que ha sido muy bueno. Ahora mismo podemos estar juntas desde diferentes ciudades, pero esto hizo que cada vez nuestra población más joven, como los niños, los adolescentes, estén frente a una pantalla, no solo para recibir clases, sino también para jugar, para compartir con sus entornos. Entonces, esto también complica. Pero hay que sumar un factor más que a veces no lo tenemos en cuenta, que es la salud mental. El cuidado y control de las emociones es fundamental para un diagnóstico de la diabetes o, si la persona ya tiene diabetes, para tenerla controlada. El común de los corrientes pensamos que decir exceso de azúcar en la sangre equivale a diabetes y es así de básico. No es así de básico. Ese es el primer camino que empieza para llevarnos a desencadenar en una diabetes. Es así, ¿verdad? Por supuesto. A ver, muchas de las veces a la diabetes se le acusa solo desde el punto de vista de la alimentación. Decimos consume muchos azúcares, es goloso y por lo tanto te va a dar diabetes o por eso tienes diabetes. La diabetes, para ser diagnosticada, es un conjunto de varios factores que están en el organismo de la persona. Como decíamos, un caso hereditario, ¿no es cierto? Si tenemos familiares cercanos, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, o por ahí un pariente que ha tenido diabetes, nosotros podemos tener diabetes. Si tenemos un problema emocional fuerte, ¿no es cierto? Y ya tenemos esa predisposición, el problema emocional va a ser el activante. La mala alimentación va a ser el activante de que esa diabetes se diagnostique. Pero ahora tenemos en nuestro país otro problema grande y otra cifra que nos debe llamar la atención fuertemente, que es el tema de un 5.5% de población que según el test de Findrix, que es un test validado a nivel mundial, que nos da el riesgo de desarrollar diabetes, tenemos ese grupo de la población en el país. O sea, sumaríamos que un 11% de la población del Ecuador
podría tener diabetes, el 5% la sabe, el 5.5 la sabe y el 5.5 no la sabe. Con esto bordeamos una cifra muy real a nivel de Latinoamérica en torno al tema de la diabetes. Hemos hablado de la mala alimentación, hemos hablado del sedentarismo, hemos hablado de las enfermedades mentales y de los problemas de estabilidad, pero también se suma, como usted lo mencionó, la genética. ¿Qué otros agentes son desencadenantes para esto que usted acaba de mencionar? Puedo estar conviviendo en el filo del barranco sin saber que lo estoy haciendo, que es decir, no sé que la tengo, pero puede ser que esté en camino a aparecer. Bueno, muchas de las veces nosotros podemos tener diabetes sin diagnóstico porque la diabetes tiene una característica muy especial, no tiene síntomas, no nos da síntomas, no nos duele la cabeza, el cuerpo por diabetes quizás. Cuando a veces ya está para diagnosticarse o realmente nuestro cuerpo comienza a llamar la atención, a darnos alguna sintomatología, a veces podemos llegar al extremo de que nos dio un infarto al miocardio y ahí nos diagnosticamos diabetes. Entonces, aquí lo importante y lo que nosotros hacemos mucho énfasis como Casa de la Diabetes es en la educación, en el diagnóstico oportuno y en la atención preventiva. En el país estamos acostumbrados a trabajar en torno a la enfermedad, ¿no? Siempre estamos mostrando cifras de cuántas atenciones, de estas cosas. Hace poco tuvimos una situación compleja con el tema de grandes pagos a las dializadoras, por ejemplo, que en muchos de los casos, casi un 70-80% de esa población son personas con diabetes descompensadas. Entonces, siempre tratamos ya la enfermedad. ¿Qué pasa cuando la persona conoce lo que tiene? Nosotros recibimos un diagnóstico de diabetes ahora. Si usted primero, desde su profesional, recibe un diagnóstico adecuado donde que le dice que con diabetes se puede vivir saludable, usted se va a sorprender, va a decir, ¿cómo? Por supuesto que una persona que tiene diabetes puede vivir saludable, comienza a alimentarse mejor, comienza a hacer actividad física, comienza a ir a sus controles periódicamente con el médico, toma la medicación de acuerdo a sus características, entonces esa persona va a vivir bien. Pero si el profesional de la salud, que es el que da esta noticia a la persona, le dice, usted va a morir, usted ya no puede, usted va a quedarse sin visión, usted le van a amputar una pierna, a veces siempre hablamos de las cosas negativas en torno a una enfermedad. Entonces, si cambiamos esto, que es educación justamente desde los profesionales, desde los parientes, desde el mismo paciente, pues vamos a lograr dejar de atender las enfermedades o la complicación y vamos a verle al paciente desde un punto de vista preventivo, desde una persona que tiene algo que lo puede controlar. Ana Fernanda, hay luces rojas que se prenden en el camino. Una de ellas es, se habla mucho de la prediabetes. Existe la prediabetes y otra cosa que empieza a sonar muchísimo es este síndrome metabólico, en el que la insulina sube y el azúcar está alta, pero controlada por un nivel de insulina muy alto en el cuerpo, que tampoco muchas veces se lo está viendo. ¿Esa es la famosa prediabetes? Bueno, la prediabetes es un estadio entre que no tengo y tengo diabetes, ¿no? Las cifras normales nos dicen que menos de 100 una persona no tiene diabetes, de 101 a 125 una persona está en un estadio obviamente en el resultado de una glucosa en ayunas, ¿no? De sangre de vena. Y luego de 126 tendríamos un diagnóstico de diabetes. Cuando el páncreas sufre una alteración, es decir, cuando nuestro páncreas reduce la producción de la hormona insulina, ya tenemos una llamada de atención. Y si nos salió un valor alterado entre 105, 110, 115, es porque nuestro páncreas ya está disminuyendo esa producción normal de insulina que requiere nuestro cuerpo. Así es que muchas de las veces este término de prediabetes está muy discutido dentro del campo de la medicina y de la parte científica. Muchos defienden que debe haber una prediabetes, otros no defienden. Lo que nosotros siempre le motivamos al paciente es, si usted ha tenido un valor elevado de glucosa en sangre venosa en ayunas, por favor comience a prevenir. Y muchas de las veces los médicos les dan ya medicación oral desde el inicio, ¿no? Que es una parte preventiva para cuidar justamente esa producción de insulina en el páncreas de las personas. Y el síndrome metabólico,
Por supuesto que tenemos que hablar porque ahí están otras patologías asociadas a la diabetes que si no pueden estar presentes desde el inicio, pueden irse sumando, ¿no? Las personas con sobrepeso, con obesidad en los diferentes grados, las personas con riesgo cardiovascular, las personas con algún otro tipo de patología crónica, pueden llegar a desencadenar una diabetes. Cuando nosotros hicimos la encuesta nacional, nos preocupamos también de saber cómo estaba la población ecuatoriana en torno al sobrepeso y a la obesidad. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo, como bien dice la encuesta, es la prevalencia de diabetes y factores asociados. Uno de los que está casi que de la mano, que yo digo son hermanos gemelos con la diabetes, es la obesidad. Tenemos en la población ecuatoriana un 70% que tiene sobrepeso u obesidad en los diferentes grados. Y esto nos debe llamar la atención radicalmente. Tenemos una población que de pronto, y volvemos a lo que decíamos, no se alimenta de manera correcta, es sedentaria, quizás no cuida su salud mental, pero ¿qué estamos haciendo frente al tema de la publicidad, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo frente al tema de la educación en los niños, en las escuelas, en los colegios? ¿Qué estamos haciendo frente a la venta indiscriminada de comida alta en grasa, alta en azúcares? ¿Cómo estamos creando esa conciencia en la población para mejorar estas cifras? Ana Fernanda, usted lo mencionaba, la diabetes es una enfermedad silenciosa que cuando ya da sus primeras muestras es porque ya está con nosotros algún tiempo. Ella provoca daños a un sistema importantísimo del cuerpo humano, que es el sistema nervioso. Hay luces de alerta que pueden decir, por aquí empieza, algo está mal, me está llamando la atención. Si ya me aparece un índice alto y encima tengo, no sé, un hormigueo en manos, un adormecimiento en pies, debo poner atención. Si es que mi médico de cabecera no me lo ha dicho, por lo menos es una luz roja que debo tenerla prendida y atenta. Por supuesto, tenemos que educar a la población en que la diabetes ya quizás cuando ya no puede más estar pasiva en nuestro cuerpo, comienza a darnos sintomatología. Y por ejemplo, una de ellas es, comenzamos a tomar líquido en exceso. Ustedes me van a decir, sobre todo las personas de la costa que nos escuchan, pero por el clima, por el calor, pero tomamos grandes cantidades de agua y también orinamos grandes cantidades en grandes cantidades. Entonces me van a decir, es normal. No, porque tomamos un vaso de agua y quizás mixeamos entre dos o tres, o sea, son grandes cantidades. Ese es uno de los síntomas. También podemos comenzar a comer en exceso, ¿no es cierto? Y podemos subir de peso, que sería normal. Yo como mucho, pero subo de peso. Pero pasa a veces lo contrario. Comienzo a comer mucho, pero comienzo a bajar de peso. Entonces las personas dicen, pero qué raro, ¿qué pasa? Es porque el cuerpo no está asimilando de manera correcta los alimentos. También, como usted bien lo ha dicho, comenzamos a tener hormigueo, comenzamos a sentirnos cada vez más cansados, ya no tenemos ánimo, antes nos levantábamos temprano, hacíamos muchas cosas, ahora cada vez esto va siendo más lento, me voy poniendo más lento. ¿Por qué? Porque el cansancio, la fatiga es otro de los síntomas de la diabetes. Y quizás un síntoma que no es físico, pero es la herencia, que nosotros siempre la tratamos de motivar a las personas para que si tienen un familiar, se hagan por lo menos un control de glucosa cada 6 meses. Es un examen completamente económico, sencillo, una pequeña muestra de sangre, un valor económico que nos va a decir si nuestros niveles de glucosa están o no están elevados. Usted mencionó una cifra que preocupa y es el hecho de que cada vez se presenta más en mujeres en estado de gestación. ¿Qué ha cambiado en la población de mujeres en estado de gestación que está provocando que haya mayor presencia de diabetes? ¿Qué encontró la encuesta? Bueno, justamente lo que hemos venido hablando todo el tiempo, todo está relacionado con las circunstancias del medio ambiente, todo está relacionado con el sedentarismo, la mala alimentación, los problemas emocionales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los jóvenes, con las mujeres jóvenes que están en edad de gestación? Muchas de las veces son personas que laboran, que tienen sus casas, que tienen su vida cotidiana, ¿no? Que de pronto altera el sistema y hace que se presente esta diabetes. Esta tiene una característica, no es crónica como las otras, ¿sí? Esta se presenta entre el tercer y cuarto mes de embarazo por lo general. La madre va a tener que tener un control dependiendo del criterio de su médico, si usa insulina o solo controla su diabetes con alimentación, ejercicio, ¿no es cierto? Cuidado de su salud mental. Y el momento que da a luz, la mamá y el niño
no tienen diabetes, o sea, como que esta diabetes desaparece, pero la mamá se queda con una predisposición de desencadenar una diabetes tipo 2 en el futuro. De desencadenar, no quiere decir que va a tener diabetes. Si ella comienza a mejorar sus hábitos, mejora su calidad de vida, quizás nunca va a tener diabetes. Pero si es que sigue de pronto viviendo una vida habitual a la que le dio un diagnóstico, pues va a desencadenar una diabetes tipo 2. Entonces se le incrementa un riesgo a esa mujer, digámoslo Por así. supuesto, tiene un riesgo luego. En la encuesta que ustedes realizan, ¿cuáles son las provincias de mayor incidencia que han encontrado en este año? Bueno, la provincia de Manabí definitivamente es la provincia con mayor incidencia de diabetes en el país. Es una provincia que justamente por sus características, por su alimentación, es de las provincias que más diabetes ha presentado y obviamente otras complicaciones. También tenemos en la sierra, la ciudad de Cuenca, Quito, por supuesto. Todo va a ir dependiendo un poquito de la población, ¿no es cierto? Del número de habitantes. Y pues por supuesto el oriente son los que en cifras más bajas nos presentan Por justamente su por tipo su de alimentación. población y su tipo de alimentación y sobre todo por el tema de la movilidad. Quizás son ciudades más pequeñas donde que la comunidad tiene mayor facilidad de movilizarse caminando, ¿no es cierto? Las personas que están en las áreas cercanas a la ciudad tienen mayor cantidad de campo, mayor cantidad de naturaleza, entonces estos factores pueden apoyar. También hemos podido ver el tipo de alimentación de cada una de las regiones de nuestro país, donde que pues por supuesto predominan el consumo del arroz, en la costa el arroz, el verde, en la sierra predomina mucho el tema del arroz, la papa y el maíz, en el oriente vamos de nuevo a la yuca, al verde. Entonces, realmente la encuesta no solo nos dio los resultados de la patología como tal, sino nos dio una visión en una intervención de 56 variables que pudimos recoger para saber cómo está realmente la situación de nuestro país en diferentes áreas. Es verdad que nosotros hemos dado a conocer algunas de ellas, pero todavía estamos procesando mucha información valiosa que la encuesta nos dejó para poder seguir trabajando. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud Pública justamente para hacer incidencia en educación, en prevención, en diagnóstico oportuno. Y también pues en Cuenca hace pocos días se lanzó un proyecto que se llama Cities for Better Health, donde que hemos podido crear esta conciencia a través de la empresa pública y privada en esta alianza estratégica para mejorar la calidad de vida de los cuencanos y cuencanas como un plan piloto que esperemos que en el futuro se pueda replicar en el resto de ciudades del país. Listo, muchísimas gracias, Ana Fernanda. Quedamos con esas cifras. Mayor incidencia en la provincia de Manabí, obviamente con una comida deliciosa, pero cargada de carbohidratos y grasas, definitivamente. Eh, Definitivamente, Manabí es una provincia hermosa con esas playas tan lindas y con una comida deliciosa, como usted dice. Muchísimas gracias. ¿Cuándo tenemos los resultados totales ya del trabajo y de la encuesta? ¿Cuándo serán presentados en su totalidad? Habla de 53 variantes de temas que se pueden presentar. ¿Cuándo va a estar lista? Bueno, nosotros entregamos ya los datos nacionales, les entregamos ya al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio los ha hecho suyos y con esto pues queremos generar justamente esa inquietud de la comunidad, de los estudiantes de las diferentes áreas de salud para que sigan viendo. Estamos ya trabajando en los datos a nivel provincial, queremos entregarles a cada una de las autoridades para que comience a tomar conciencia y pues ustedes pueden encontrar mucha más información de la encuesta también visitando nuestra página web, que es www.casaladiabetes.org.es. Trabajamos en 10 de las 24 provincias del país, así es que quizás en alguno de los lugares que esté puedes tener un poco de apoyo de nuestra parte. Perfecto, muchísimas gracias. Qué gusto haber compartido con usted. Esto ha sido todo. Muchas gracias a usted por este espacio. Saludos a todos, que tengan un buen día. Buen día. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más entrevistas y noticias.